Familia, buenas noches. Bueno, El título de la enseñanza de hoy es La palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos delante de tu presencia, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, la mente abierta para recibir tu palabra, para comprender, Señor, a través de las Escrituras tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, porque escrito está, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue dicha, Señor. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, entonces hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es cuando Dios habla. Cuando Dios habla, esa es la palabra de Dios. Y Dios ha hablado desde el principio. Mire lo que dice, vamos a ir a Juan 1.1. Juan 1.1. Dice la palabra, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, el verbo es su palabra. Cuando nosotros nos remontamos a Génesis 1, donde hablan sobre la creación, donde la Biblia nos explica la creación, menciona que Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios habló, o sea, Dios declaró su palabra, Dios dijo su palabra. Y dice que esa palabra es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Leamos Juan 1.14. Juan 1.14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Sí. El verbo fue hecho carne, fue hecho hombre. El verbo es Jesucristo. Entonces debemos entender Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios está formado, es un ser en tres dimensiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el principio el Hijo era el Verbo. O sea, el Verbo es Jesucristo es el Hijo de Dios en su función, en su relación funcional. Es el Verbo. Dios planeó, el Verbo habló y el Espíritu Santo hizo. El Espíritu Santo es el hacedor, es el poder de Dios haciendo las cosas. Es el poder de Dios creando. Entonces, vemos que desde el principio estaba nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, y el verbo es la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios. Miremos lo que dice Hebreos 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. en tiempos remotos, Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados, por medio de profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de él creó todo el universo. Amén. Entonces, antes de que Dios se hiciera hombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, habló a través de otros hombres, a través de profetas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nació como hombre, entonces empezó a hablarnos a través de Él. Nos dejó su palabra a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente a través de los apóstoles. También fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde encontramos el registro de lo que el Señor ha dicho? Lo encontramos en la Biblia. Es en la Biblia donde encontramos este registro de las cosas que el Señor dijo antes de Jesucristo a otros hombres, a los profetas, y cuando Dios se hizo hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues lo que Él también nos dijo, lo que nos enseñó durante su estancia aquí en la tierra y posteriormente a través del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, en la Biblia encontramos ese registro. Y mire lo que dice Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás.
La palabra de Dios, el verbo, jamás desaparecerá. El verbo es eterno. El verbo, la palabra de Dios jamás desaparecerán. Su palabra no pierde vigencia. Su palabra siempre es presente. Su palabra siempre es actual. Su palabra es eterna. Vamos a mirar cómo la Biblia es la obra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Amén. Entonces aquí nos está diciendo este pasaje de la Biblia que toda la escritura, toda la Biblia, que la palabra de Dios escrita, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Él es la fuente de toda la información que se encuentra en la Biblia. Dios proveyó toda la información que se encuentra redactada en la Biblia. Él escogió qué decir y qué escribir. Él definió qué hacerlo. Nuestro Señor es omnipotente y nada se le escapa de su poder. Entonces, algo que cuestionan muchos hombres, sabemos motivados que es por la oscuridad, a cuestionar la palabra de Dios, es la integridad de la palabra de Dios. Y cuestionan la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Y que entonces el hombre metió mano. No, nuestro Dios es superior. Nuestro Dios es todopoderoso. Nada se le escapa a Dios. Un Dios todopoderoso, unos cuantos hombres no lo van a vencer distorsionando su palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios es todopoderoso y lo que está en la Biblia es porque Dios decidió que ahí estuviera. Porque es su voluntad. Ningún hombre tiene el poder, ni ningún hombre ni ningún otro espíritu tiene el poder para llevarle la contraria a Dios. Entonces, si Dios quiere que eso esté en la palabra de Dios, que esté en la Biblia, lo que está, esa es su voluntad. Y nadie le puede hacer frente a la voluntad de Dios. Nadie se puede resistir la voluntad de Dios. Ahora, esta es su obra perfecta, es una obra perfecta, es la obra de Dios. Dios es perfecto, Jesús es perfecto, su obra es perfecta. Cuando nosotros empezamos a mirar desde un punto humano por qué la Biblia es la palabra de Dios escrita, encontramos diferentes razones. Internamente podemos encontrar que la palabra de Dios está unificada, o sea, toda la palabra de Dios maneja el mismo criterio. No hay nada dentro de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento que se contradigan. Todo está unificado, todo es perfecto, porque es un mismo autor, pese a que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años. En 1500 años fue escrita la Biblia por 40 autores diferentes, de diferentes condiciones sociales. Fue escrita en 3 continentes y en 3 idiomas diferentes. Pese a esa circunstancia, toda la Biblia está unificada. El mensaje está unificado, es íntegra, no se contradice en nada. En ninguno de sus libros se contradice, son 66 libros los que tiene la Biblia. Ahora, algo que también nos demuestra que la Biblia es obra de Dios es por las profecías que contiene. La Biblia contiene cientos de profecías, pero a un nivel de detalle excepcional. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay muchísimas profecías con respecto a cómo iba a ser, en dónde iba a ser, bajo qué circunstancias iba a ser. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo está profetizada en la Biblia y con un nivel de detalle excepcional, y todo se cumplió al pie de la letra. Eso nos demuestra que la palabra de Dios, la Biblia, es realmente obra de nuestro Señor, es de Dios. Ahora, su poder transformador, ningún otro libro transforma personas como la palabra de Dios, como la Biblia. La Biblia tiene el poder de transformar a las personas, de cambiar las vidas de las personas, de volver honestos a ladrones, de volver apacibles a personas violentas, a mentirosos los vuelve hombres de verdad. La Biblia tiene el poder de transformar a las personas. Eso son evidencias de que es obra de Dios. Ahora, hay otras obras externas. La Biblia es el mejor libro documentado del mundo antiguo. No hay ningún otro libro que tenga el nivel de registro arqueológico que respalden los datos y los hechos históricos que en ellos se registran como la Biblia. Eso es fascinante. Ahora, miremos la integridad de los autores. Muchos de ellos entregaron su vida por esto.
Fueron hombres intachables y muchos entregaron su vida a costa de su vida. El precio que pagaron por transmitir el mensaje de Dios, por transmitir la palabra de Dios a través de estas escrituras, fue su propia vida. Y ahora la Biblia es indestructible. Ningún otro libro ha sido tan atacado como la Biblia. Durante 2000 años que tenemos la Biblia nosotros, la han atacado muchas personas y han querido destruirla, pero es indestructible. No la pueden destruir. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios, la Biblia, es obra de Dios. Y en ella está escrita lo que Dios ha dicho a través de hombres y lo que Él mismo dijo cuando se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, rechazar o cuestionar o criticar o desestimar la obra de Dios, su palabra escrita en la Biblia, es rechazar, cuestionar, criticar o desestimar a Dios mismo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como nos referimos a la Biblia, porque es la obra de Dios, es Él representado en esas escrituras, su carácter, su voluntad, su propósito para nosotros, nuestras bendiciones, todo está ahí en la Biblia. Ahora, Dios obra por su Santo Espíritu. Entonces vemos y entendemos que Dios es un ser en 3 dimensiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su Santo Espíritu es el que obra, el que lleva a cabo, el que hace realidad la palabra de Dios. Entonces mire la forma como obra el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces todos estos hombres que escribieron los libros que están escritos dentro de la Biblia, todos estos hombres fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo intervino en esa acción creadora de este libro santo, de estas sagradas escrituras. Él intervino directamente influenciando a todos estos autores, transmitiéndoles el mensaje de Dios, la palabra de Dios para que ellos los escribieran. Así obró el Espíritu Santo, pero no solamente obró en la creación de esta obra, sino que también obra en nosotros para que nosotros la podamos comprender. Mire lo que dice Juan 16, vamos a leer los versículos 12 al 14. Juan 16, 12 al 14. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorifica porque les contará todo lo que reciba de mí. Amén. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Cuando nosotros conocemos la Escritura, la palabra de Dios, y tenemos una circunstancia, una situación en la que necesitamos el consejo de Dios, el Espíritu Santo siempre nos recuerda estas Escrituras. Él nos trae a la mente estas Escrituras, Él nos recuerda, Él nos lleva a toda la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando nosotros necesitamos la intervención de Dios, Él nos recuerda a través de las Escrituras, Él nos recuerda los pasajes de las Escrituras que nosotros necesitamos como respuesta a esa circunstancia, a esa situación, a ese momento que estamos pasando. Entonces, Él nos guía a toda la verdad, Él es nuestro ayudador. Él es un experto en la palabra de Dios, Él la conoce. Él dice ahí que hablará todo lo que oyere. Él conoce la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la Trinidad. Entonces el Espíritu nos ayuda a comprender todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y nos las recuerda en el momento en que nosotros las necesitamos. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y no comprenden la Biblia, no entienden la Biblia. Tienen que pedir la revelación del Espíritu Santo para comprender la Biblia. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos trae esa revelación. Por eso en las Escrituras está que debemos meditar de día y de noche, porque al hacerlo es el Espíritu Santo el que nos lleva a comprender las Escrituras para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios que está allí escrita. Vamos a ir a Juan 20:22 y aquí este pasaje, al igual que en Lucas 24,
hace referencia en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, se le presentó a sus discípulos. Él resucitó y se le presentó a los discípulos. Y en Juan 20 y en Lucas 24 se narran este mismo acontecimiento. Pero vamos a mirar en Juan 20, vamos a leer el versículo 22, lo que nos dice allí. Juan 20, 22. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se les presentó a sus discípulos luego de que resucitó, Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea, les entregó el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Nacieron de nuevo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y mire lo que dice Lucas 24, 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces, en ese mismo momento en que Él sopló en ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo, les abrió la mente, el entendimiento, para que pudieran comprender las Escrituras. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y con el Espíritu Santo entra esa capacidad para poder comprender y entender las Escrituras, la palabra de Dios escrita, la Biblia. Ahora, uno de los mandatos que nos da la palabra de Dios, que nos da la Biblia, es que nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Mire lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que el Señor dijo y quedó consignado en la Biblia, nosotros no solamente lo debemos escuchar, sino que lo debemos poner en práctica porque es su voluntad. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y mire lo que dice Lucas 11, 27, 28. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. La Reina Valera dice: bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen en práctica. Están celosos de poner por obra lo que está escrito en la palabra de Dios, porque esa es obedecer la voluntad del Señor. Ahora mira, para terminar vamos a ir a Proverbios 4, vamos a leer los versículos 20 y 22. Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, debemos inclinar nuestro oído a sus razones, a sus argumentos, apartarlos de los oídos del mundo, de los argumentos del mundo. No debemos apartarla de nuestros ojos, o sea, debemos tener puesta la atención, la mirada en Cristo, que es la palabra de Dios. Debemos guardarla en medio de nuestro corazón, en nuestro espíritu. Deben estar guardada la palabra de Dios, disponible para cuando nosotros la necesitamos, porque son vida a los que la hallan. Ahí está la vida, en la palabra de Dios, y medicina todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos sana, la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Ahí está su santa voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hoy hemos entendido que la palabra de Dios es Dios hablando, y Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. En su relación funcional, Jesucristo es el Verbo. En la palabra de Dios, y él habló a hombres, profetas, antes de que Dios mismo se hiciera hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y luego habló a través del Espíritu Santo a sus apóstoles, y nos sigue hablando a través del Espíritu a nosotros. Pero cuando él nos habla a nosotros a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, nunca se contradice con lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y dice acá este versículo de segunda de Timoteo, que es útil para enseñar, que es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia escrita.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra escrita a través de esta Biblia, que es obra tuya, Señor, una obra perfecta. Escrito está que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tenemos escrito en la palabra, en la Biblia, tenemos escrito tu voluntad, tenemos escrito tu carácter, tenemos escrito todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Y nosotros debemos ser cuidadosos, Señor, para escudriñar las Escrituras, para comprender tu palabra, para meditar en ella, para apropiarnos de tu palabra, para declarar tu palabra, Señor, porque tu palabra en nuestra boca tiene el mismo poder que tu palabra en la boca de tu Hijo Jesucristo. Entonces nosotros debemos declararlas, debemos creerlas de corazón y tenemos que ponerlas por práctica. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.